Buenos días a todos, Dios los bendiga. Es muy grato para mí y para mi esposa estar esta mañana aquí. Agradezco al Señor que a través del pastor Juan Carlos nos extendió esta muy amable y honrosa invitación. Quiero compartir con ustedes esta mañana, basado en la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, un tema que he denominado, en vista del énfasis que hay de los terrenos, los 4 terrenos. Y me voy a permitir leer en Mateo capítulo 13, a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor, voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice: Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se ubicó a una barca y se sentó. Mientras que la gente se quedó en la playa, entonces por parábola les habló de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora escuchemos la interpretación, no de un teólogo cualquiera o de un exégeta, sino de Jesús mismo. Esta es una de las parábolas que tiene la interpretación misma que dio el Señor, está a partir del versículo 18. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco porque tiene poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que esta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Amén. Los 4 terrenos. Primero voy a hacer 2 conclusiones antes de comenzar a examinar cada uno de los terrenos. La calidad y la preparación del terreno es la que determina el resultado de la semilla. Es una de las conclusiones que uno puede sacar rápidamente ahí, que la calidad del terreno y la preparación del terreno es lo que determina el resultado de la semilla. El fruto que produzca la palabra de Dios depende del corazón que la reciba, de la actitud del corazón. De eso depende que esa palabra dé fruto, porque la semilla es la misma para todos. La palabra es la misma para todos, pero no en todos causa el mismo efecto. Y el sembrador es el mismo, es Dios. Tanto Dios como la semilla son la misma naturaleza, pero la pregunta que se hace uno es: ¿por qué entonces la palabra no produce el mismo efecto en las personas? Porque aquí el Señor, de manera magistral, ha comparado el corazón de las personas con el terreno para sembrar. El Señor estaba en un contexto donde la agricultura era muy conocida para las personas que en esta palabra estaban relacionadas, porque eran sembradores de la tierra. Algunos se han preguntado si este mensaje era para los inconversos o para los creyentes. Pues bien, en el contexto en que está escrita esta parábola,
Según un análisis del gran teólogo alemán, muy erudito él, el doctor Joaquín Jeremías, nacido en el año 1900 y lástima que falleció en el año 1979. Este teólogo luterano dijo lo siguiente, que esta parábola es una amonestación a los creyentes a examinar el estado de su corazón y a juzgar la seriedad de su conversión. Porque previamente, vemos ahí en el contexto, que el Señor había explicado por qué hablaba por parábolas y cuál era el propósito. Y el propósito en este caso, en este contexto de las parábolas, era hacer entender al pueblo de Dios. Luego entonces, el teólogo Joaquín Jeremías tiene razón, naturalmente, yo estoy de acuerdo con eso, que esta es una parábola, contextualizándola hoy para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros, más que para la persona que está afuera que no conoce al Señor. El primer terreno del cual el Señor hace mención es el de junto al camino. En el versículo 19, para volver a leerlo, dice allí, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. Por cierto que cuando el Señor habló en los primeros versículos de este terreno, Él dice que vienen las aves del cielo, ¿cierto? Ahí dice en los primeros versículos que la semilla que cae junto al camino, ¿quién se la lleva? Las aves del cielo. Y aquí hace una interpretación el Señor de las aves del cielo. Dice que es el maligno, entendiéndose entonces, solo entre paréntesis, que estas aves del cielo se refiere a la actividad demoníaca, que es la que roba la palabra de estas personas. Y dice aquí que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, el primer terreno del cual se menciona aquí es la persona que tiene torpeza espiritual. ¿Por qué? Porque no entiende. ¿Y qué no entiende? El mensaje de Dios. Pueda que entienda otras cosas, pueda que en otras ramas del saber académico sea muy entendido, incluso puede tener un coeficiente intelectual muy alto. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en Romanos 1? Habla de unos hombres que son sabios y realmente lo son. Como han sido sabios hombres desde la antigüedad hasta ahora, y han sido eruditos en algunas ramas del saber, y hay hombres que hacen grandes descubrimientos en varias ramas del saber, en la medicina, en la biología, en la arquitectura, en cualquier rama del saber, y dicen, Dios no existe. Pero son inteligentes para las matemáticas, son inteligentes para la medicina, para la interpretación del derecho, pero para el espiritual son ¿qué? Torpes. Entonces, los de junto al camino representan el que es torpe espiritualmente. En el participio presente del verbo griego, que tiene que ver con entender, lo que traduce literalmente al español es oyendo y no comprendiendo. Así dice en el griego, oyendo y no comprendiendo. ¿Qué implica eso en español? Que es una torpeza permanente. Que hay una torpeza permanente. Recuerden que en Corintios dice que el diablo cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Luego entonces pueden ser inteligentes para otras cosas, pero para lo espiritual son torpes. Nosotros damos gracias a Dios que si es que no somos tan inteligentes para otras cosas, nosotros hemos entendido el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Hay básicamente tres factores que hacen que el torpe de mente a lo espiritual mantenga su mente cerrada. El primer factor es el orgullo. Una persona cuando es orgullosa tiene varias negaciones. Una negación es que niega que es ignorante. La persona orgullosa cree que todo lo sabe, así no lo sepa. Entonces, como cree que todo lo sabe, niega su propia ignorancia, entonces no puede aprender. Ese orgullo ciega su mente, cierra su mente. Como es orgulloso, no se le puede enseñar. Y como es orgulloso, no puede aprender porque él cree que lo sabe todo. ¿Sabe que esa técnica, por decirlo de alguna manera, funciona a veces en las relaciones de pareja?
Haciendo un paréntesis aquí, porque cuando el uno trata de corregir al otro, el otro no se deja corregir. Dice, usted no me viene a enseñar a mí eso. O sea que el orgullo se convierte en un impedimento para aprender, mientras que la humildad abre el entendimiento. Entonces es preferible que yo acepte que en esta área no sé. Quiero que alguien me enseñe porque no sé. Esa humildad que me permite aprender. El orgullo cierra mi mente. Otro factor que causa la torpeza espiritual se llama el conformismo. Cuando una persona se conforma, haciendo la diferencia, porque Pablo dijo que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿cierto? Teniendo techo y abrigo. Pero eso no es conformismo, eso es contentamiento. El contentamiento es el disfrutar lo que usted tiene. Incluso puede pensar en tener algo más, pero usted está contento con eso. Y la Biblia habla del contentamiento. El conformismo es una situación paupérrima en la cual la persona se queda ahí y no tiene ninguna intención de progresar porque siente pereza. Mucha gente no aprende porque son perezosos intelectualmente. Prefieren ver un video que leer un libro. Prefieren hacer algo que no les demande trabajo intelectual y por eso no aprenden. Entonces el conformismo lleva a la persona a adaptarse a sus costumbres, sean buenas o sean malas. Y así se queda. Por eso hay gente a los que se le dice, oye, ¿por qué no haces esto de otra manera? ¿O por qué no cambias un poco en esta área? ¿Y sabe qué responden? Yo soy así, usted me conoció así, de malas, y si no le sirve así. ¿Le han contestado así alguna vez? Eso es horrible, una respuesta de esas. Tercer factor que genera torpeza espiritual es el desinterés por lo importante. Ojo con esto. Yo leí un libro del doctor Antonio Cruz, biólogo, él español y teólogo a la vez y pastor a la vez. Estuvo hace poco en un seminario en Medellín. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de escucharlo en Bogotá en un seminario de apologética. Y él en uno de sus varios libros que ya escribió, y les recomiendo ese libro, se llama Posmodernidad. Cuando usted lee un libro como este de posmodernidad, usted entiende y uno entiende el fenómeno de lo que es la sociedad posmoderna y de las tendencias de la posmodernidad y de sus características. Y una de las características de la sociedad posmoderna diferente al modernismo, se cree que la posmodernidad comienza con la era del hipismo. Y antes de eso era la época moderna, pero en la época moderna, la época de los grandes científicos, de los grandes teólogos, de los grandes escritores, de los grandes intelectuales, allí en esta época la gente se preocupaba por profundizar y por tener una mente analítica y por estudiar. En la época posmoderna, donde la tecnología hace posible que usted tenga en un celular millones de libros, hoy la gente no lee. Y muchos estudiantes lo que hacen es copiar y pegar. En la época moderna no se podía copiar y pegar, tocaba leer todo el libro, tocaba leer toda la obra, aparte de eso tocaba hacer un ensayo, tocaba estudiarla, tocaba hacer una exposición. Hoy en día los avances tecnológicos hacen que nosotros descuidemos la parte intelectual, ojo con esto, y nos dediquemos a lo banal. Por eso muchas personas, lo que más les gusta del noticiero son las noticias light, las últimas, la de Maluma, la de Shakira, y están pendientes. Y las noticias más importantes no tienen ni idea, es más, no les interesa. ¿Por qué? Porque hay se desentiende la persona de lo importante y entonces esa persona ya deja de tener interés por las cosas importantes. Y mire usted, creo que usted se acuerda cuando usted estudió en primaria y en bachillerato. Eso no fue hace mucho tampoco, ¿no? Que a veces la profesora o el profesor hacía una explicación y preguntaba al final, ¿entendieron? Y casi siempre levantaban las manos 3 o 4 personas que nos caían mal, porque eran los nerds del salón, eran los que sacaban buenas notas en matemáticas y en español.
y en inglés. ¿Por qué los demás, me voy a poner con los malos, por qué los demás no entendíamos? Porque no poníamos atención. Porque mientras la profesora explicaba estábamos pensando en otras cosas. En el partido de microfútbol por la tarde, en otra cosa. ¿Sabe qué significa no prestar atención? Cuando uno no presta atención, se entorpece a propósito. Dios no nos ha hecho torpes. Nosotros tenemos un coeficiente intelectual en la mayoría de los casos más arriba de 90. Entonces, ¿por qué no entendemos las cosas espirituales? Precisamente por este detalle, porque no prestamos atención. A veces le ha pasado a usted, yo creo que en esta iglesia no pasa eso, pero a veces el predicador está predicando, espero que no sea así en este momento, y algunos están pensando en otra cosa. Alguno puede estar pensando ahorita en el festival de la carne que hay en Unicentro. Espero no haber provocado un mal pensamiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Este capítulo es terrible en el sentido de que Samuel le está prácticamente condenando a Saúl de parte de Dios. Está el rey Saúl en declive. Aquel rey exitoso ahora está en un camino de debacle moral y espiritual. Y ustedes conocen la historia, creo la mayoría. Él ofreció un holocausto, un sacrificio que le correspondía hacerlo al profeta Samuel, pero él se adelantó, él se sintió preocupado, él no esperó, él no se calmó. Y entonces dice en el versículo 23, voy a leer en la versión 60. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Miren que la obediencia para Dios es más importante que los oficios religiosos. Llamémoslo hoy, en un lenguaje contemporáneo, el ministerio. Es más importante para Dios que yo le obedezca a Él, que yo predique. Es más importante para Dios que yo obedezca a su palabra, que yo cante o haga evangelismo, haga otras cosas. No es que eso no sea importante, es que Dios tiene muy claro el orden de prioridades y nos lo dice en la Biblia. Por ejemplo, aquí, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, teniendo en cuenta que los holocaustos también formaban parte del mandato de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Obedecer qué cosa? La palabra de Dios, lo que Dios manda. Ahora, esto es lo que quiero que noten en el versículo. Y el prestar, ¿qué cosa? Y el prestar atención. Cuando alguien esté hablándole a usted algo importante, préstele atención. Cuando un policía de tránsito le dice: señor, a 300 metros el puente está caído, gire a la derecha antes, préstele atención, porque si no le presta atención de seguro se va al río. Cuando alguien le esté diciendo algo importante, préstele atención. Cuando su mamá le diga: mamita, ese muchacho no le conviene, préstele atención. O esa chica no le conviene, préstele atención. Cierro el paréntesis. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, el ofrecimiento de la grasa sobre el altar. Entonces, el orgullo, el conformismo y el desinterés por lo importante entorpecen la mente y lo convierte a usted o a mí en ese terreno al cual el Señor compara junto al camino. ¿Qué pasa con la semilla? Se pierde. ¿Qué pasa con el trabajo del sembrador? Se pierde. Segundo terreno, dice en pedregales. Verso 21 y 22, volvemos a Mateo. Mateo capítulo 13, verso 21 y 22 dice allí. Perdón, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento
la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir dos cosas, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza en pedregales. El terreno de los pedregales lo podemos contextualizar como el oidor de mente superficial. Tiene que ver con algo que no tiene raíz. Lo que no tiene raíz es superficial. Entonces es el oidor de mente superficial. Es aquel que le gusta lo novedoso y le gusta la moda religiosa. Recuerdo que Pablo, cuando estuvo en Atenas, dice Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, que los atenienses no les interesaba otra cosa sino oír algo nuevo. Es lo que luego Pablo en Timoteo llama la comezón de oír. Es lo que podemos contextualizar. ¿Qué es lo último que está de moda? Entonces eso es lo que me gusta. Ustedes, yo no sé cuántos se acuerdan aquí cuando se puso de moda la famosa risa de Toronto, que era que comenzaban a orar y luego según eso comenzaban a ministrar. Yo estuve en Toronto y me di cuenta de eso allá. Y comenzaron, y la gente comenzaba a reír, y todo el mundo a reír como si estuvieran viendo Sábado Felices, todos riéndose a carcajadas terribles. Y entonces esa moda se vino desde Toronto y comenzó a bajar por Estados Unidos y luego por Centroamérica y llegó a Sudamérica. Y ya se nos acabó la risa, como dice el cuento. Porque después de eso, en esa iglesia allá en Toronto, ya no se reían, comenzaron a aullar como animales. Imagínese usted la gente ministrando y comenzaban ¡guau! Y hacer cosas así. Y así lo hacían. Claro, eso después pareció terrorífico y nadie imitó eso. No se puso de moda porque la moda no pegó. Hay modas que no pegan, ¿verdad? Como la moda de Batman, no pega. O sea, la ropa interior por fuera, eso no pegó. Esta persona que es relacionada con el terreno de los pedregales, le gusta lo novedoso, le gusta la moda religiosa y es una persona emotiva y sensual. Sensual tiene que ver con el psúquicos, con el suché, de donde viene la palabra psicología, que tiene que ver con los instintos naturales. O sea, es la persona que le gusta decir, hoy sí sentí la presencia de Dios, pero en el culto del domingo pasado no la sentí. Y mi pregunta es, ¿acaso es que la presencia de Dios está en un lugar porque usted la sienta o no la sienta, o porque Dios es omnipresente? De manera que cuando uno vive del sentir, está desplazando lo que dice la palabra de Dios. Es más seguro lo que dice la palabra de Dios que lo que usted sienta. Porque si usted mañana no siente ir a trabajar y llama a su jefe y dice, jefe, así dice Jehová, no siento ir a trabajar hoy. Y el martes usted llama, hoy tampoco siento. El miércoles le dice el jefe, pues ya no, yo tampoco siento darle más trabajo. No podemos vivir de la sensualidad, o sea, del sentir. Porque yo puedo estar, de acuerdo a mis circunstancias que me rodean, puedo estar sensible, puedo estar triste, puedo estar contento. No puedo someter la verdad de Dios a lo que mi estado de ánimo sienta. Entonces, el que es sembrado en pedregales es esa persona sensual. Como dijo un predicador amigo mío, uno puede ser en el evangelio como un árbol plantado junto a corrientes de aguas con raíces profundas o como un hongo. El hongo puede nacer en todas partes, usted lo arranca con 2 dedos, pero un árbol usted no lo arranca con 2 dedos. Entonces, el que cae en pedregales tiene básicamente 2 características. Primero, no tiene un fundamento que lo haga resistente a las pruebas. Dice, y viene la aflicción y viene la persecución por causa del evangelio. Lo primero son las pruebas. Damas y caballeros, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, incluye pruebas. De hecho, hay palabras que encierran grandes significados como esta. Jesús dice, si alguno viene en pos de mí o me quiere seguir o quiere ser cristiano y no toma, ¿qué cosa? Su cruz. No dijo, y si toma los tiquetes a Miami. No, dijo, si no toma su cruz.
¿Y de qué habla la palabra cruz? Habla estrictamente de sufrimiento. O sea que el verdadero cristianismo no es una vida totalmente sufrida las 24 horas del día todo el año, pero incluye sufrimiento. Y uno dice, ¿y por qué sufrimiento? Porque en su soberanía Dios permite que ciertos sufrimientos nos purifiquen el alma, porque nuestra alma necesita ser purificada y no siempre nuestra alma es purificada a punta de teoría. Un ejemplo, ¿cuántas veces no nos han dicho de pequeñitos, no toque la plancha porque se quema? Esa teoría no funcionó en algunos casos. No le haga muecas al perro porque lo muerde. Pero esa teoría no fue suficiente. Entonces, a través del dolor de la quemadura, aprendí que debo obedecer cuando me dicen que no toque algo caliente. Y con el ser humano siempre ha funcionado así. ¿Se acuerdan de nuestra primera mamá y nuestro primer papá? Teóricamente Dios les dice, no hagan esto, no coman de ese árbol. ¿Y qué hicieron? Ellos nos representan a toda la raza humana. Entonces Dios a veces tiene que permitir ciertas circunstancias para enseñarnos lecciones espirituales, lecciones de moral, lecciones de carácter, lecciones de fe. Por eso existe el sufrimiento y por otras razones también. Entonces la persona que no tiene fundamento, cualquier problema lo derriba. Y Cristo dijo al final del Sermón de la Montaña, cuando termina ese fantástico sermón, dicen los teólogos que es el mejor sermón de Cristo, de manera completa, dice, si alguno oye estas palabras y las obedece, le compararé un hombre que construyó su casa sobre la roca y profundizó el fundamento. Y cuando vinieron los ríos, las tormentas, esa casa quedó firme. Pero dice Jesús a continuación, pero si alguno oye estas palabras y no las hace, también le compararé al insensato que coloca su casa sobre la arena sin fundamento. Y viene la tormenta y viene el aire y se cayó. Uy, hay personas que antes de ser tentados caen. El diablo no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque cuando uno no tiene fundamento, cualquier cosa lo derriba. Si se burlaron de él en la universidad o en la empresa porque es cristiano, hasta ahí fue cristiano. Y si le dicen, yo a usted lo vi salir allá del Centro de Fe y Esperanza el domingo, y algunos quedan paralizados y dicen, no, fue una hermana mía, fue una prima mía que es igualita a mí. Eso nomás los pone a temblar y a tambalear. No tiene fundamento. Y en segundo lugar, el que cae en pedregales no está dispuesto a pagar el precio de la cruz. Dice, cuando viene una persecución por causa del evangelio, entonces la semilla se malogra. Cristo sufrió por nosotros. Hoy celebramos la cena. ¿Qué creen que estamos celebrando cuando tomamos la cena? Estamos celebrando todo un proceso, no solamente una escena de la cruz. Un proceso de sufrimiento y de humillación permanente por parte de Jesús cuando decide encarnarse en un ser humano. Y a partir de ahí, porque cuando Jesús hace su ingreso, cuando ya estaba en el vientre de María, hubo el primer rechazo. José quiso dejarla. Y a partir de ahí, Jesús fue rechazado. Tanto que Juan lo sintetiza en su primer capítulo de su evangelio, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue siempre rechazado y tuvo que cargar el dolor sobre sí mismo, no solo sobre su cuerpo, también sobre su propia alma. Él pagó el precio de la sangre, del desprecio y de todo lo que se hizo con él por causa suya y por causa mía. Lo mínimo que yo puedo hacer es estar dispuesto a sufrir también si es necesario. Porque el que escribe Hebreos dice, ustedes no han padecido aún hasta la sangre. Y yo diría que esta generación de cristianos en este momento tampoco hemos tenido que pagar hasta la sangre. El mayor sufrimiento es caminar porque hay un trancón y nos tocó caminar 10 cuadras para ir al culto. Y llegamos insolados. Cuando no pasa el bus, cuando llueve y se nos mojan los zapatos.
Y hay otro sufrimiento que es peor, el de todos, cuando se queda uno sin datos. Está uno pagando. Ahora, este evangelio que ya Jesús estaba hablando de este terreno en su época, esto ha venido manifestándose en todas las épocas hasta el día de hoy. ¿De dónde viene eso de no querer pagar el precio? Yo quiero ser cristiano, yo no me quiero separar de Cristo, pero sin pagar un precio tan costoso. ¿Sabe dónde viene eso? Eso viene de Epicuro. Con Epicuro y en la ética de Epicuro, lo que se hace es que se oficializa lo que nosotros conocemos como esta corriente filosófica llamada el hedonismo. Porque Epicuro decía que la finalidad del hombre, la máxima finalidad, era la felicidad. Y claro, a mí también me gusta el postulado, pero la Biblia no dice en ninguna parte que en el evangelio todo es felicidad, pero también dice que hay sufrimientos, dice que hay pruebas, dice que hay dificultades, dice que el camino de la vida es hacia arriba. Y cuando usted va camino arriba, notará que usted tiene que bregar más con el peso de su cuerpo, con la ley de la gravedad, y uno se cansa más porque el camino de la vida hay que hacer más esfuerzo, y además de que es hacia arriba, dice que es angosto. Mientras que el camino que lleva a la perdición es ancho y es embajada. Uno va, la misma fuerza de la inercia se lo lleva. Entonces, el cristianismo no es hedonista, el verdadero. Ojo, tampoco es ascetista. Porque los ascetistas, que también introdujeron dentro de algunas corrientes evangélicas su doctrina, es aquellos que dicen que la única forma de ser santo es uno autolacerarse. Y cuando usted escucha la historia de la iglesia, usted ve unas cosas tremendas. Hubo hombres de Dios que se castraron para no tener tentaciones con el sexo opuesto. Otros se fueron a monasterios. Hubo un hombre que estuvo en una columna de 25 metros hasta que murió allá, pasó años. Porque ellos tenían la concepción que entre más uno sufriera, más santo era. Y entonces el ascetismo comienza toda una forma de prohibiciones. Prohibido esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y el ascetista normalmente se amarga. Y entonces cuando ve a un cristiano que está contento, se pone bravo. Le dije, ¿qué tanta carnalidad? Para el ascetista, la línea aceptada para ellos es el sufrimiento permanente. O sea, que usted sufra. Y por eso en la Iglesia Católica Romana se hacen algunos votos, por eso se llama las hermanitas descalzas. Y ese tipo de nombres reflejan el ascetismo, esa corriente filosófica de creer que entre yo más sufro y me causo autolaceración, soy más santo. Pero Pablo explica en Filipenses lo siguiente. Dice, ¿recuerdan el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El 4:13. Si usted saca ese versículo del contexto, usted puede usar ese versículo para lo que quiera. Me puedo robar ese banco porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no? Si usted lo saca del contexto, le sirve para lo que sea. Puedo invocar el espíritu de mi abuelita que murió hace 10 años porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto de ese versículo, como ustedes lo saben, es cuando Pablo dice, sé vivir en abundancia, y la abundancia genera alegría, pero también sé tener escasez. La escasez produce a veces tristeza y mal genio, y Pablo dice, yo sé vivir tanto en un estado como en el otro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para vivir en escasez sin renegar de Él, y para vivir en abundancia sin apartarme de Él. Entonces el verdadero cristianismo no es ni ascetista ni es hedonista, es cristocéntrico. No está a ningún extremo. Tercer terreno. En esta iglesia pasa el tiempo más rápido. Tercer terreno, entre espinos. En el versículo 22 dice aquí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este es el oidor que está siempre súper ocupado en lo secular.
Entonces, él no tiene tanto tiempo para Dios. Es la persona que siempre que se le ofrece o se le indica que si quiere servir al Señor, ¿cuál es la respuesta? Estoy ocupado. Estoy ocupado. Cuando la muerte venga, dígale también lo mismo. No me puedo morir, señora muerte, porque estoy ocupado. Así de que vaya por otro. Siempre está ocupado cuando se trata de lo de Dios. Entonces, esta persona no tiene tiempo para Dios. Y hay dos aspectos que lo caracterizan como el mismo Señor. Yo no estoy diciendo nada nuevo a lo que el Señor explicó ahí, simplemente estoy contextualizándolo. Su mayor afán son los asuntos mundanales. Solo le interesa lo mundanal. Si tiene una empresa, para él lo más importante es su empresa. Si tiene una hacienda o dos o tres, eso es lo más importante para él. Ese es su paraíso en la tierra, ese es su cielo, esa es su máxima finalidad. Para ello vive, para ello duerme, para ello no duerme, para ello come y para ello no come, porque es lo mundanal lo que es importante para él. Mire que en la primera de Juan, capítulo 2, verso 15, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, permítame leerlo en la traducción Palabra de Dios para Todos, que me parece que está muy bien explicado ahí. Dice: no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Cuando uno lee una línea como esta, uno cree que eso es para los inconversos. Juan estaba escribiendo a la iglesia y le dice a la iglesia: no sigan amando al mundo. ¿Por qué? Porque en la iglesia todavía hay personas que podemos estar con el corazón allá, como cuando los israelitas salieron de Egipto. Pero Egipto no salió de sus corazones y ellos se acordaban y se acordaban y se acordaban de Egipto, ¿verdad? Eso es como la que se cuadra otro novio y sigue pensando en el anterior. Así es un cristiano. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Jesús había dicho, Juan escuchó a Jesús decir: no se puede amar a dos señores. Y Juan, que escuchó a Jesús decir eso, él vuelve a replicar aquí con otras palabras. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Para muchas personas lo más importante es tener cosas. Y algunos se extreman tanto que ahora le llaman acumuladores. ¿Han visto un programa por ahí que se llama Acumuladores? Qué cosa tan impresionante. Sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y Juan hace una advertencia para los que les gusta mucho lo mundanal, lo mundano, lo tangible, la parte material del universo. El universo, como sabemos, consta de espacio, materia y tiempo. Y la materia es lo tangible, es lo que vemos, es lo que podemos tocar. Y hay gente, por eso se le llama materialista, porque es una persona que solamente ama, desea y procura lo material. Pero Juan dice: el mundo está llegando a su fin. Recuerde, aquí podemos interpretarlo de dos formas. Una, el mundo individual puede llegar al fin. Una persona puede tener muchas riquezas, viene un terremoto y le tumba el edificio, le tumba todo. Viene una quiebra económica mundial y se queda sin plata. Las aseguradoras también se quiebran. Su mundo se acabó. Un día también, en la otra interpretación, es que el mundo, todo lo que vemos tangible, eso se va a acabar. En mi opinión, solo mi opinión, falta mucho tiempo todavía para que el mundo se acabe. Pero el mundo particular sí se puede acabar en cualquier momento. Todas estas catástrofes súbitas que nosotros vemos y escuchamos, esa gente que sufre una catástrofe súbita, que de repente muere toda su familia, se cae su casa, se cae todo lo que tenía y queda sin nada, se acaba su mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una doble promesa, una negativa y una positiva. La negativa es para decirle a la persona que ama el mundo: ojo, que eso se acaba un día. La belleza física también se acaba un día. La fuerza física también se acaba un día. Pero el que hace la voluntad de Dios, es la parte positiva de la promesa, permanece
para siempre. Y la otra característica del que es sembrado entre espinos es que su prioridad siempre será lo material, más no el mensaje que transforma. Lamentablemente no tengo tiempo para ampliar sobre esto en Juan 6. Juan 6, solo para mencionarlo, habla del gran mensaje de Jesús llamado el pan de vida. Pero el contexto comienza una gente que sigue a Jesús porque Él les daba pan tolima, que es bueno. Entonces, como les daba pan tolima y les daba pescado, lo seguían. Pero no estaban interesados en su transformación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les habla del pan de vida, les dice: mire, hay algo mejor que el pan tolima. Soy yo, el pan que ha descendido del cielo para que lo coman y vivan en la parte espiritual y eterna. Y a ellos no les gustó ese, prefirieron el pan tolima. Y cuando Jesús les dijo: hoy no les voy a dar pan tolima, en el versículo 66 de Juan 6, dice: desde ese día ya no siguieron a Jesús. No estaban interesados en la transformación, en el cambio, estaban interesados solo en lo material. Entonces, el que es materialista y está orando por algo material: Señor, permite que yo pueda comprarme 20 taxis más, Señor, tú sabes mi necesidad. Los 30 taxis que tengo no me alcanzan. ¿Qué pasa cuando no recibe la petición? ¿Qué está haciendo? Se desanima y se va, ya no sigue a Jesús. Ese es el que es sembrado entre espinos. El materialismo ahoga la espiritualidad. Y por último, la buena tierra, en la que ojalá estemos todos, quiera el Señor. Verso 23 de Mateo 13. Dice allí: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende, no es torpe la palabra, y da fruto. ¿Cuál es el fruto? La obediencia a lo que entendió. Obedecer lo que usted entiende de la palabra, a eso le llama Dios fruto. Dice: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra es el oidor, es la persona que traduce la audición en acción. Lo que escucha, entonces lo pone en práctica. Si la palabra del Señor dice, hay un versículo que si los políticos lo escucharan y lo obedecieran, cambiaría mucho la situación del país. El que hurtaba no hurte más. ¿Qué pasa si yo escucho palabra como esa? ¿Qué pasa si yo maltrato a mi esposa y escucho el versículo: trátela como a vaso más frágil? ¿Qué pasa si lo escucho y no lo pongo en práctica? Sigue esa pobre mujer resignada al maltrato. Y son evangélicos y cantan bonito. Ay, si los viera cómo oran. Oye, entiende y obedece. Escúcheme bien esto, ya concluyo. Cuando Dios creó al hombre en Edén, Dios lo creó perfecto. ¿Sabe por qué Adán era perfecto y Eva, cierto? Por una razón básica y fundamental: porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Si algo es hecho a imagen y semejanza de Dios, eso es perfecto. ¿Por qué el hombre se volvió imperfecto? Porque el hombre desobedece a Dios. O sea, la desobediencia es el factor, es el puente que lleva al hombre de la perfección a la deformación. Entonces el carácter del hombre se deforma completamente. Ya ese hombre no era amoroso como es la imagen de Dios. Ya no decía la verdad como es la imagen de Dios. Ya no era misericordioso como es la imagen de Dios.
entonces el hombre se vuelve todo lo contrario a la imagen de Dios. En otras palabras, el hombre sin Dios queda deforme. Ya no tiene esa imagen que le da una forma, sino que ahora es deforme. Haga de cuenta ver un monstruo con un poco de turupes, con un ojo grandote, otro chiquito, con una oreja, con la otra no, con un monstruo moral. ¿Y qué hace el Señor? El Señor en la eternidad, que ya sabía eso, por su conocimiento anticipado de las cosas, prepara a Cristo, el Cordero de Dios, y hace todo un plan, todo un proyecto de proceso. Proyectó un proceso que se llama el proceso de la salvación. Entonces, cuando todo eso sucede y nosotros recibimos a Cristo, es que pasamos por la puerta del arrepentimiento y aparece un camino enorme. Por eso Jesús dijo que Él era la puerta, pero también dijo que era el camino. Para cruzar una puerta usted solo necesita un paso, pero para ir por un camino necesita muchos pasos. Y ese camino se llama el camino de la transformación. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Solamente salvarnos? ¿O quiere transformarnos, volvernos al estado original? O sea, que seamos hechos conforme a la imagen de Él. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué de su Hijo? Porque Él fue la agente que vino a salvarnos. Él fue el que se encarnó para tener relación con nosotros. Lo más importante del cristianismo, a lo que Dios le llama fruto, es la transformación, no es el ministerio. Porque si fuera el ministerio, los de Mateo 7 se salvarían todos. Pero aquellos, Dios les dice, aquellos que dijeron en tu nombre hicimos esto, aquello, Dios les dice, yo no los conozco a ustedes, porque nunca entraron en ese proceso de transformación del carácter a la imagen de Dios, solo se dedicaron a hacer cosas. Y con esto no estoy diciendo que el ministerio no es importante. Todos estamos llamados a servir al Señor, teniendo como prioridad la transformación. Cuando un hombre transformado, una mujer transformada sirve a Dios, eso hermosea su ministerio. Cuando una persona no transformada sirve a Dios, se le ve como un hipócrita. Por eso, el terreno donde Dios quiere cosechar es en un corazón que oiga, que entienda y que obedezca, porque eso es para Él el fruto. Y usted se convierte en ese fruto que Dios va a cosechar. Yo me convierto en ese fruto que Dios va a cosechar. Oremos al Señor.